Boa tarde. Me gustaría poder hablar en portugués, pero no lo domino tal y como domina el español el señor inspector general Pedro Pimenta, o portuñol. Confío en que me van a entender y, no obstante, la ponencia queda por escrito y a su disposición. En primer lugar, agradecer a la AST y a la Fundación Afonso Enríquez, en el nombre de José Luis Hernández Prada, la invitación a estas jornadas. No soy el inspector español más cualificado. Aquí tenemos al director territorial de Castilla y León, pero me ha tocado a mí y es un honor compartir la mesa con las autoridades portuguesas y españolas, con los trabajadores, empresarios y representantes de trabajadores aquí presentes. Antes de entrar en materia, quería recalcar las buenas relaciones que hay entre los dos países, tanto a nivel institucional, que en particular me consta que entre la inspección portuguesa y española la colaboración es total y hay una muy buena disposición a la mutua colaboración, como por parte de la gente en general, de trabajadores, empresarios y ciudadanos en general, que yo creo que cuando estamos en el país vecino nos sentimos como en casa. Por lo menos los que aquí llaman rayanos, los de la raya, es decir, las provincias limítrofes, Zamora, Salamanca, bueno, pues nos sentimos, después de la desaparición de la frontera con la Unión Europea, como los peces del Duero de Saramago, que era un gran defensor de la unidad ibérica, que no distinguimos un lado del otro, del río. Pues así nos pasa un poco con la frontera. Fíjense que tenemos buena estima, que cuando algo va mal en España se dice menos mal que nos queda Portugal. y particularmente a nivel personal, siempre que hablo con alguien, un amigo que ha estado en Portugal, por encima de su belleza o de su excelente comida, siempre destaca la buena educación y el buen trato. El último ha sido Javier Calderón, y eso es algo que no se paga con dinero. O sea que yo creo que tenemos que colaborar todo lo posible. Entrando ya en materia, he escogido esta ponencia porque creo que tiene relación con la campaña de accidentes de trabajo, la campaña ibérica, y la afectación que puede tener a aquellas empresas portuguesas que desempeñen trabajos en España, desplazando trabajadores temporalmente. Ya saben que las dos fórmulas básicas es el establecimiento, que según el derecho de la Unión Europea hay libertad de establecimiento, y hay una libertad para los trabajadores de desplazarse y de trabajar en los otros países de la Unión Europea. Yo creo que ha sido muy frecuente hace unos años el desplazamiento de trabajadores portugueses para trabajos temporales, y yo pensaba que eran los más numerosos. Es porque, como desempeño mi labor profesional en Zamora, pues tenemos más influencia, pero según una estadística del 2015, por lo menos de los formularios A1, que es el formulario que hay que hacer antes de desplazarse en materia de seguridad social, tenemos un 25% de los trabajadores europeos que vienen a desempeñar sus trabajos temporales a España son alemanes, un 24% son franceses y un 21,8% portugueses. De cualquier manera, es un número considerable. Recordemos que a nivel de Unión Europea en el 2015 hubo casi 2 millones de trabajadores desplazados. Es una considerable cifra que ha motivado también que se dicte la directiva del 2014 del 77 de trabajadores desplazados. Y a mí, como inspector en Zamora, pues me ha tocado investigar algún accidente de algún trabajador portugués,
y bueno, yo creo que es un tema que se puede hacer cosas que sean de utilidad para todos nosotros. En primer lugar, para que tengan la referencia de qué es la Inspección de Trabajo en España y cuáles son los organismos competentes, de forma muy somera, les he hecho una mención también de las páginas web de acceso. Ya sabemos que ustedes nos entienden mejor a nosotros, pero yo creo que tanto el español como el portugués leído se entiende bastante bien en general. Entonces, Internet facilita mucho la información y bueno, pues recordar simplemente que España es un país muy descentralizado y en materia laboral, de orden social, seguridad social, trabajo, prevención de riesgos laborales, el organismo central de referencia es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es quien, al margen del Parlamento, del Congreso y del Senado, que tiene la competencia legislativa, pues tiene también la competencia para dictar reglamentos que afecten al orden social. Está también el Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo, que ha mencionado Pedro Pimenta anteriormente, que es el organismo técnico de formación, de asesoramiento, de estudio de la prevención de riesgos laborales. Creo que tiene una página muy completa a la que se puede acceder fácilmente y es quien colabora con la Inspección de Trabajo para los estudios técnicos. Si bien hay que recordar que a nivel de comunidad autónoma, de las regiones españolas, la ejecución de la legislación laboral está transferida y en cada comunidad autónoma hay un organismo similar de asesoramiento técnico a la inspección. A los jueces, a trabajadores y a empresarios. Creo que la inspección portuguesa, la AST, tiene integrada tanto la inspección como el organismo de asesoramiento técnico. Aquí está separado, pero tenemos una colaboración muy frecuente y muy habitual. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es pues el cuerpo que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa en el orden social, tanto en materia de prevención de riesgos laborales, como en seguridad social, como en condiciones de trabajo, y es quien, en principio, la Directiva de Trabajos Transnacionales, la última, la de 2014, atribuye la vigilancia del cumplimiento de la legalidad. Entonces, por desgracia hay que decir que somos también los que proponemos las sanciones, somos los malos de la película. A nivel de resolución, la autoridad laboral es otro organismo. Nosotros proponemos la sanción, pero resuelve otro organismo que depende de los gobiernos regionales, de la comunidad autónoma. Hay una especie de anomalía porque en el País Vasco y en Cataluña está transferida la inspección, en el resto de comunidades autónomas no, y a nivel de recepción de las comunicaciones de desplazamiento es la comunidad autónoma, en este caso la Junta de Castilla y León, y a nivel provincial las oficinas territoriales de trabajo, las que tienen que recibir esas comunicaciones de desplazamiento. Hay previsto la creación de una página web por mandato de la Unión Europea en la que se ha pensado la posibilidad de que cualquier comunicación de desplazamiento se haga a través de esta página única y que sirva para cualquier provincia de España, lo cual facilitaría mucho las cosas. En este enlace web es el enlace donde se puede presentar la comunicación de desplazamientos y se puede imprimir. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como hemos dicho, tiene competencias en todo el orden social, es una inspección genérica, a diferencia de las inspecciones del norte de Europa, que son especialistas, solo se preocupan de prevención de riesgos, tienen varias inspecciones. En España es genérica, yo creo que de forma similar a la portuguesa, con lo cual lo entiende mucho mejor. Ya ven que tenemos competencias también en seguridad social, empleo, extranjería. En el caso de la Unión Europea no hablamos de extranjería, y prevención de riesgos laborales.
Y, bueno, pues hasta ahora ha habido en el sistema de inspección dos cuerpos, que eran los inspectores de trabajo y seguridad social, que tenían todas las competencias, y los subinspectores de empleo y seguridad social, que no tenían competencias en prevención de riesgos laborales ni en condiciones de trabajo. A partir de la nueva ley de inspección, que es del año 2015, se crea un nuevo cuerpo que va a tener competencias exclusivas en prevención de riesgos laborales. Este cuerpo van a ser los subinspectores laborales de seguridad y salud laboral. Todavía no hay ninguno, creo que se ha convocado ya la primera oposición, pero bueno, hasta ahora no tenemos a ninguno, pero sepan que se pueden encontrar con algún subinspector. En la prestación transnacional, a todos los emprendedores portugueses y españoles, es fundamental decirles que para que haya presunción de que el desplazamiento es correcto, hay dos requisitos básicos, que los tienen aquí. Uno es la comunicación de desplazamiento a la autoridad laboral, en el caso de Zamora a la Oficina Territorial de Trabajo, como hemos dicho antes, y el certificado de la Seguridad Social A1, sobre el que supongo que luego les hablará mi colega Nieves Pérez, la directora de la Seguridad Social de Zamora. Con esos dos requisitos se presume que el desplazamiento temporal es legal y bueno, pues que en principio no van a tener problemas para que los trabajadores tengan la cobertura de seguridad social. Esto puede tener mucha trascendencia en caso de un accidente de trabajo, porque si en España, si se considera que ese desplazamiento es en fraude de ley, no se consideraría desplazamiento, se podría determinar que el trabajador portugués tendría que estar de alta en la Seguridad Social española. Y al no estar de alta, todas las prestaciones en materia de seguridad social las tiene que pagar el empresario. Con lo cual, no cuesta nada, antes de cualquier desplazamiento, hacer la comunicación a la autoridad laboral y pedir el formulario A1 a la Seguridad Social portuguesa. Uno de los mandatos de la directiva que tienen aquí, la 2016-67, es la 2014, hay un error de transcripción. El plazo de transposición se acababa en el 2016, por eso se me habrá ido la cifra. Una de las cuestiones que persigue la directiva es que se compruebe que las empresas que realizan ese desplazamiento existen de verdad y tienen actividad económica en el país de origen. Hay una serie de requisitos para esas comprobaciones y es muy importante, pues, prevenir una práctica que se ha venido dando desde la Directiva 96/71, que era la creación de las empresas buzón. Esas que, pongamos por caso, una empresa española que puede ver que se puede ahorrar costes salariales, domicilia una empresa en Portugal, en la sede de un despacho profesional y no tiene nada más. Y a través de esa artimaña legal puede desempeñar esos trabajos. Entonces es muy importante advertir que eso se va a perseguir. En España la ley, la norma que regula el desplazamiento hasta ahora es la ley 45/99 y hay un criterio técnico de la Dirección General de la Inspección de Trabajo al que tienen ustedes acceso por internet, que es reciente y es bastante completo e ilustrativo. Hay que recordar que para aquellos trabajos que duren menos de 8 días no es necesaria la comunicación de desplazamiento a la autoridad laboral. Y en cuanto a la temporalidad, al carácter temporal, no hay ningún límite en la directiva.
Entonces no se sabe qué se entiende por temporal, 1 año, 2 años, 10 años. Bueno, pues aquí hay expertos que consideran que, dado la redacción del Reglamento de Seguridad Social, el 883/2004, un reglamento comunitario que establece el plazo de 24 meses para el intercambio de trabajadores. El Real Decreto Legislativo, que nosotros lo conocemos como LISOS, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, es la norma de referencia en la que se establecen las sanciones, y fíjense que cuando hay alguna infracción en materia de comunicación de desplazamiento, las leves son los defectos formales. Saben que normalmente hay que comunicar el nombre de la empresa, el número fiscal, la identificación de los trabajadores, el centro de trabajo donde se va a desempeñar, la empresa contratante, la duración aproximada de los trabajos, el tipo de trabajo, y la nueva directiva, que todavía no está traspuesta, introduce también una persona, un interlocutor dentro de la empresa para las comunicaciones de las autoridades del país nacional. Cualquier defecto formal se consideraría una infracción leve, sancionable de 60 a 625 euros. Una infracción grave es la presentación con posterioridad. La comunicación tiene que hacerse antes, siempre, con anterioridad. Y constituye infracción muy grave, con una cuantía mínima considerable, la ausencia de comunicación o la falsedad y ocultación de datos. El número 4 del artículo 10, para el resto de infracciones, establece una remisión a la LISOS, al resto de infracciones en general. Saben que, tanto en condiciones de trabajo como en prevención de riesgos laborales, se aplican las condiciones españolas, en condiciones materiales de prevención de riesgos laborales. Normalmente se aplican las fuentes jurídicas, que son las leyes, los reglamentos, los convenios colectivos, que son las normas sectoriales, y aquí, bueno, les pongo aquí un enlace al registro oficial de convenios colectivos. Es RESCON, con N, no con M, registro de convenios, donde pueden encontrar todos los convenios que hay en España publicados, y el enlace por referencia al convenio de la construcción de Zamora. Se supone que el salario, la jornada, los descansos tienen que cumplirse los de estos convenios. La tipificación también puede ser leves, graves o muy graves, y en materia de prevención, en condiciones laborales son las mismas cuantías que hemos visto antes. En prevención de riesgos laborales se agravan, y las cuantías, pues la leve llega hasta los 2.045 euros, la grave hasta los 40, la mínima, fíjense que es de 2.046 euros, y la mínima muy grave, la cuantía mínima es 40.986 euros. Son cantidades considerables. Hay que recordar que en materia de prevención de riesgos laborales, para que sepan distinguir, se aplica, según la directiva y la ley 4599 en España, para las condiciones materiales de seguridad y salud laboral, las condiciones españolas, protecciones colectivas, protecciones individuales, métodos de trabajo, etcétera, lo que es seguridad material. Para lo que llamamos gestión de la prevención, servicios de prevención, evaluación, planificación, formación, vigilancia de la salud, en teoría se tiene que aceptar lo que se hace en el país de origen. Por eso yo creo que se puede colaborar, y sería muy interesante el mutuo intercambio, incluso en materia de accidentes, especialmente cuando se trate de trabajadores nacionales de un país en estos casos. Tenemos, claro, una especie de vacío con lo que es la notificación de accidentes. Normalmente en España, cuando hay un accidente grave, muy grave, lo conocemos por el aviso del servicio de emergencias, el 112, por la Guardia Civil,
pero no recibimos notificaciones de accidentes. Aquí tienen un sistema de notificación de accidentes, es normativa europea, en España también, pero no recibimos esos accidentes que, bueno, pues pueden quedar sin investigar, y es algo que nos debe preocupar a las autoridades de los dos países. Hay que recordar, esto existe en España desde hace años, pero la directiva también lo impone, la responsabilidad solidaria de las empresas que contratan, las empresas principales que pueden contratar a otras empresas de otros países, portuguesas. En materia de prevención de riesgos laborales se responde siempre que sea misma actividad, es decir, el caso normal. Una empresa de construcción española que está haciendo las vías del tren de alta velocidad contrata a una empresa portuguesa, en materia de prevención de riesgos laborales respondería solidariamente. En materia de condiciones de trabajo también, durante el tiempo de los trabajos y siempre que se concierna al objeto de la obra. En cuanto a los accidentes de trabajo, supongo que será algo similar a la intervención de la inspección portuguesa. Debemos investigar todos los mortales, los graves, muy graves. Normalmente las consideraciones son leves, graves o mortales. Y aquellos otros que por sus características o por los sujetos afectados se considere de interés, los leves cuando haya entidad preventiva, aquellos que afecten a menores o los que afecten a varios trabajadores. El tema de la notificación ya me he anticipado. Normalmente en España tenemos acuerdos con la Fiscalía, que es el cuerpo que persigue e investiga la existencia de delitos penales, y todos aquellos accidentes graves o mortales tenemos obligación de comunicarlos. Cuando el juzgado de instrucción ha abierto un procedimiento penal, normalmente la actuación de la inspección puede acabar con un informe considerando que no ha habido falta de medidas de seguridad social, de seguridad, y con un acta cuando se considere que hay falta de medidas, hay infracción. Y en España tenemos el recargo de prestaciones en materia de seguridad social, que es un incremento de entre un 30 y un 50% sobre todas las prestaciones que tenga derecho a recibir el trabajador. En Portugal creo que eso solo es para los trabajadores españoles, en principio no se notificaría. Cuando hay un acta de infracción se notifica al juzgado de instrucción, se suspende el procedimiento administrativo y una vez que acabe el procedimiento penal se retoma el procedimiento administrativo. Voy a acabar muy rápidamente, perdón por el retraso. Esto simplemente es una muestra de la evolución de la siniestralidad en España. Es un periodo de tiempo corto, y se refiere solo a accidentes mortales, pero aproximadamente es parecido a lo que ha ocurrido con todos los accidentes, también los leves y graves, y a partir de los años 90 hay una bajada en general. Se han hecho, bueno, yo creo que las cosas bien, ha habido muchas jornadas de este tipo, mucha mentalización, y en los últimos 2 años ha habido un repunte, con lo cual debemos mantener la guardia alta porque no es nada deseable. En los años de la crisis ha bajado más la construcción y ven que la construcción es lo que más ha bajado y lo que ha repuntado en los 2 últimos años. Y para finalizar, bueno, decir que la prevención y la evitación de accidentes tiene que ser algo en lo que estamos todos interesados, que no nos tenemos que pelear, sino que tenemos que trabajar conjuntamente, y es algo beneficioso para todos. Muito obrigado y quedo a su disposición para lo que